Escuchas contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos. Seguimos contagiados de vida, dignidad y derechos humanos. Porque la radio no conoce de aislamiento. Enfrentamos al COVID-19, una pandemia que hoy más que nunca ha dejado al descubierto las realidades, desafíos y crisis que afronta el país. Es por ello que nos unimos y abrimos un espacio virtual de diálogo entre académicos, líderes sociales, activistas y profesionales de diversas áreas para debatir y conversar temas en profundidad. Pasa la cuarentena con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Este espacio es apoyado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Contagio Radio, otra forma de encontrarnos. Cinco de la tarde, un Hoy, minuto. en Dulce Veneno, la marca de la mentira. Expediente 4. De nuestra escuela virtual, un espacio, un escenario de aprendizajes, de reflexiones profundas, como las que venimos llamando desde que inició todo este tema del aislamiento, a hacer durante este tiempo. Una oportunidad que nos da la tierra, que nos da la vida, que nos da, en fin, una oportunidad que se nos presenta para que nos repensemos nuestra manera de estar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con las vidas humanas, pero también con las otras vidas en este planeta que nos acoge a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es, pues básicamente, es una reflexión, y es una reflexión muy profunda. Que tiene que ver con nuestra manera de vivir, que tiene que ver con este sistema, que no es solo un sistema económico, sino que es un sistema social, cultural, que pues básicamente yo lo digo así. No sé, más adelante nuestras invitadas del día de hoy pues me contradecirán. Sí, así se dice. Ahorita también me corrigen la palabra. Porque pues nos pone a hablar sobre y cómo nos relacionamos, cómo estamos viviendo, cómo nos relacionamos también con nosotros mismos y nosotras mismas, cómo nos alimentamos, qué se nos está vendiendo como esas necesidades, y nos pone a pensar pues en eso que algunos, que digamos muchas teorías lo han encontrado como denominado el neoliberalismo, denominado también el capitalismo, denominado el sistema económico opresor, en fin, muchos adjetivos que se le han puesto a esta manera de vivir que, pues, en la que todos y todas estamos inmersos. Pero para plantear un poco más concreto el tema, como ya es costumbre, pues nos acompaña Angélica Chaparro, quien es la coordinadora de comunicaciones del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Antes de presentar a nuestras invitadas, presentemos entonces el tema ya más concreto. Angélica, ¿cómo está? Angélica tiene el teléfono en silencio. Ay, lo siento mucho. Víctima de la tecnología también. Bueno, Ajá, muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestras invitadas muy especiales, a la audiencia que nos sigue por las redes, tanto del colectivo Abogados José Alvear Restrepo como de Contagio Radio, con quien nos hemos aliado en esta escuela. Recordemos que estamos en una escuela virtual que hemos llamado COVID-19 y Derechos Humanos. Este es nuestro 10º capítulo y vamos a hablar sobre COVID-19 y captura corporativa del Estado. El capítulo correspondiente de la cartilla lo pueden encontrar en la página web www.colectivoabogados.org, y ahí la pueden descargar para tener como ese documento base en el cual, sobre el cual está sostenida esta sesión. Captura corporativa del Estado suena como un concepto muy abstracto, pero hoy lo vamos a concretar muchísimo más y vamos a ver cómo atraviesa toda nuestra vida. También lo hemos planteado de otra forma, con una pregunta. ¿Qué pasa cuando los gremios gobiernan? Es el caso de muchos ministerios que hemos tenido en el gobierno actual, que han sido ocupados por personas que vienen del sector privado. Y uno podría decir pues que eso tiene muchos méritos, ¿no? La experiencia gerencial, el manejo de recursos, como toda esta visión, ¿no?, que puede tener un gerente de una empresa.
Pero resulta que, como vamos a ver, eso tiene implicaciones muy concretas en la vida de las personas. Y sobre todo vamos a hablar de la captura corporativa del Estado por empresas que se dedican a la producción y comercialización de las cosas que nos comemos y nos tomamos. Entonces, para hablar de todo eso, los dejo en compañía de Elkin y de las invitadas. No olviden participar en las redes, no se les olvide que estamos en Escuela Virtual, que es un diálogo de saberes, que estamos en Facebook, en nuestras fanpage, pueden dejarnos sus comentarios y preguntas y más adelante vamos a saludarlos, a saludarlas y a comentar estas preguntas con nuestro panel. Por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está. Esto que, pues digamos que ya hay como una especie de inserción, ¿no? A la teoría, como se ha llamado también el neoliberalismo, ¿no? Y sus múltiples formas, sus múltiples maneras de estar. Porque, pues el neoliberalismo es eso, ¿no? Básicamente reducir el Estado y que sean las corporaciones, ¿no? El libre mercado el que pueda empezar pues a definir políticas, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Desde hace bastante tiempo aquí en Colombia, pero también en América Latina. Y es lo que tenemos hoy la oportunidad de pensar. Entonces, con nuestras invitadas, yo quiero saludar en principio a la señora Rosa Poveda. Ella es la lideresa de una organización de la cual pues vamos a conocer a lo largo del programa, que se llama Escuela Agroecológica, Mutualitas y Mutualitos. Y miren ustedes y deleítense con ese fondo que tenemos ahí detrás de la señora Rosa. Señora Rosa, bienvenidísima, muchísimas gracias por estar aquí. Es una alegría contar con su presencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que nos vaya bien. Ella nos acompaña hoy desde el barrio La Perseverancia en la ciudad de Bogotá y concretamente desde la cocina, en donde está preparando algo muy riquísimo que va a compartir con nosotros y nosotras, justamente porque este tema de lo que comemos pues tiene que movernos, ¿no? Llevarnos a la acción, y una de esas acciones pues es lo que ella nos va a contar en el día de hoy. También saludamos a Marta Sandoval. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, se ha dedicado muchísimo tiempo también a estudiar este tema de la captura corporativa del Estado, pero también a visibilizar, a teorizar un poco, bueno, no un poco, mucho, ¿no? Sobre lo que es las economías que pueden de alguna manera liberarnos de esas cadenas. Marta, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta, sobre todo porque este tema, como bien lo mencionaron al principio, parece súper complejo, pero es más cercano a nosotros de lo que creemos y nos afecta en nuestro día a día y en algo tan fundamental como es lo que comemos. Claro que sí. Gracias. Y también saludamos a la doctora Jessica Hoyos, quien es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo desde hace, bueno, bastante tiempo, no digamos el tiempo, que ha crecido, ¿no? en este colectivo y en este mundo también, y que junto a muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos, pues ha asumido esta causa de ver que comamos bien, ¿no? De comprometerse con los demás, de que estemos bien desde este tema de la industria de los alimentos y también las posibilidades de transformación que se dan. Jessica, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar en este panel, además acompañada de estas dos grandes mujeres. Así es, así es. Bueno, y vamos a entrar entonces en materia. Yo le pido, Jessica, que deje de una vez su micrófono prendido porque le quiero preguntar sobre, digamos, la conceptualización, ¿no? Que hay detrás de esto que usamos como la captura corporativa del Estado. ¿Eso qué es? ¿Eso en qué se traduce? Porque pues parece que no, o sea, las empresas financian las campañas presidenciales, financian las campañas para congresistas, pero digamos que para el ciudadano, para nosotros mismos, eso queda ahí, ¿no? O sea, bueno, es como un apoyo que le quieren dar a la empresa o al candidato, pero pues más allá de ahí, ¿qué hay, no? ¿Qué es eso en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos, la captura corporativa o cooptación del Estado es que algunas empresas, grandes empresas, se benefician de construcción de lo que debería ser políticas públicas
pero se benefician y el lucro es solamente para ellos sin retribuir a la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se capta el Estado, cuando se captura, entonces no se permite que se hagan políticas públicas para que beneficien a toda la sociedad, en este caso la sociedad colombiana, a todos los colombianos, a todas las colombianas, sino que hayan unos intereses, sino que detrás hay unos intereses muy concretos que benefician exclusivamente a esas empresas que son generalmente las que se benefician. Esta cooptación se da en Colombia de manera legal, pero también la vemos de manera ilegal. Y la vemos no solo a nivel nacional, un ejemplo como tú lo dices, acá es legal que se financien campañas políticas por parte de las empresas. Eso no es ilegal, eso es legal. El problema es que acá hay una práctica que lo ha dicho, entre otros, el director de Transparencia por Colombia. Acá hay una práctica que se cree que porque yo financié tu campaña política, entonces luego tú estás obligado a devolverme esa contribución a la campaña política, permitiendo que pasen leyes que me favorezcan y no dejando pasar leyes que afectan ese interés en concreto privado, y que muchas veces lo que hace pues es afectar el interés general de la población colombiana. Lo vemos localmente también, esta captura corporativa, cooptación, pues porque se da entonces no solamente cuando se financian las campañas, sino se da de otra sinnúmero de formas. Esta cooptación se da con lo que llamamos las denominadas puertas giratorias. ¿Esto qué quiere decir? Como lo dijo Angélica al inicio, en la presentación de este foro. Entonces, personas que vienen del sector privado y pasan al Estado. Entonces la gente dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? El gran problema es que cuando esas personas que en la mayoría y su carrera ha estado en el sector privado y pasan al sector público, muchas veces lo que hacen es beneficiar y crear políticas para facilitar los intereses del sector privado y no los intereses en general. Y esto en últimas lo que termina es afectando derechos humanos. Hay ejemplos que podemos recordar muy fácilmente. El tema de la ley que buscaba prohibir el asbesto en Colombia. Está aprobado en el mundo que el asbesto causa cáncer. Duró más de 8 veces el proyecto de ley en el Congreso de la República, más de 8 veces, para que por fin pasara y se prohibiera el asbesto. Ahí que hubo detrás no los intereses generales de la sociedad colombiana para que se evitara que tuviésemos cáncer. No, lo que hubo fue los intereses de la industria privada que quería seguir vendiendo asbesto en Colombia sin que se prohibiera. Pero así ha pasado en muchos otros ejemplos de leyes. El tema del fracking, por ejemplo. El tema del fracking que se quiere aprobar, que cuántas veces hemos visto los intereses, está ya varias personas, varios científicos, investigadores nos han dicho el fracking hace daño y contamina y afecta a nuestro planeta y en últimas termina afectando también nuestra salud. Y pues acá aparecen, porque esa es otra forma de algo que nosotros desde el colectivo hemos llamado prácticas poco éticas de la industria que utiliza. Y es comprar a la ciencia, pagar a la ciencia. Esto no es nuevo. Entonces se pagan a supuestos expertos, tal vez sí son expertos, pero que terminan haciendo estudios y conceptos que favorecen esos intereses privados. Eso es público. Hace poco vimos la noticia de cómo Coca-Cola pagó diferentes estudios para decir que sus productos no hacían daño a la salud. Entonces eso es otra mala práctica que en últimas terminan afectando, y eso es, con esto quiero cerrar acá esta pequeña intervención, y es que esas malas prácticas, esas prácticas poco éticas de algunas industrias que además captan el Estado, que además se benefician de entrar al Estado, de crear leyes solamente para ellos, pues terminan afectando nuestros derechos. No solo el derecho a la alimentación, no solo el derecho a la salud, sino en última la dignidad humana, porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de dignidad humana. Bueno, pues ahí está una ilustración
bastante completa y también bastante cercana de lo que es la captura corporativa del Estado. Entonces, por un lado, la financiación versus la devolución del favor, por así decirlo, pero por otro lado, las otras múltiples formas en que las empresas hacen lobbies para buscar, en últimas, el beneficio para ellos y ellas en la construcción de políticas públicas pues, que tiene a su mando el Estado, digamos, o bajo su albedrío, ¿no? El Estado y todos sus organismos. Y bueno, y para entrar un poquito más en materia, pues digamos que uno de los sectores, ¿no?, económicos que pues parece que estuvieran haciendo esto, o bueno, evidentemente lo están haciendo, es la industria de los alimentos ultraprocesados, las papas fritas, las gaseosas, bueno, una cantidad de empresas que tienen que ver justamente con lo que comemos a diario, lo que está, por ejemplo, lo que nos han vendido y que nos han metido prácticamente por los ojos hasta el punto en que uno llega y compra eso fácilmente, por ejemplo, los jugos que en cajita para la lonchera de los niños, ninguno tiene más fruta, ¿no? Hay un video por ahí bien interesante que hace Matador para la campaña Dulce Veneno sobre este tema de los jugos de cajita que vale la pena ver. Pero bueno, entrando ya más en materia, entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo se concreta eso, Marta, en la industria de los alimentos, en la planificación, digamos, de los sectores estatales, en lo distrital, que ha sido también su rango de acción, ¿no? O el rango en el cual usted ha aportado? ¿Cómo está funcionando ese tema de la captura corporativa del Estado concretamente en esa industria? Marta. ¿Ve que tenemos muy problemas? mala mi señal. Cortado, pero te entendí la pregunta. Es cómo está funcionando en este momento, en la práctica, esa captura corporativa. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, por parte de la industria de los ultraprocesados. Hoy en la práctica, miren lo que nos está pasando en esta situación con el COVID. Creo que parte de lo que han hecho las organizaciones que trabajan todos estos temas de garantizar unas políticas para unos mejores entornos alimentarios saludables, han venido evidenciando cómo el consumo de ultraprocesados incrementa las enfermedades no transmisibles. Ese consumo de ultraprocesados, ¿quién lo hace? Las empresas que tú estás mencionando y las empresas que mencionó Jessica. En este momento donde se nos está diciendo, oiga, cuídese, aliméntese bien, no consuma ultraprocesados. Eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, no lo decimos nosotros. Pues, ¿qué ocurre? Que en este momento, en la coyuntura, la industria ha hecho unas donaciones importantísimas, por ejemplo, que tienen que ver con comestibles ultraprocesados. Entonces, uno se pregunta, la donación está perfecto, que se done para las dotaciones hospitalarias está perfecto, pero ¿por qué en este momento se nos está como ubicando la idea de que lo que hay que consumir son ultraprocesados y por qué no, por ejemplo, las cosas que prepara la señora Rosa? ¿Por qué eso no se promueve? ¿Por qué se promueve netamente en el ejercicio de las donaciones todo el tema de ultraprocesados? Esa es una manera práctica de ver cómo en esta coyuntura se interfiere. ¿Por qué? Le están diciendo al gobierno nacional qué hacer en términos de en qué momento acabar la cuarentena, en cómo hacer la cuarentena. Esto fue un ejercicio que se hizo desde los gremios industriales desde hace más de un mes, sentados con el gobierno nacional, diciéndole, mire, cómo debe hacer una cuarentena que ahora llaman inteligente. Entonces, si me preguntas por una práctica puntual en este momento, es esa. Acá hay un falso dilema que se nos está proponiendo, por ejemplo, en este camino de la captura corporativa, en esta coyuntura, y es, he escuchado a varios tomadores de decisión decir, venga, pero es que, ¿qué hacemos? O le garantizamos quitarle el hambre a la gente o los nutrimos. Ese es un falso dilema, porque se pueden hacer ambas cosas al tiempo, incluso en esta coyuntura. Porque que nosotros sepamos, hasta ahora no hay una escasez de alimentos, no hay una escasez de productos
de economía campesina. La señora Rosa Poveda está dispuesta y nos acaba de mencionar cómo puede distribuir sus productos. Lo que necesitamos es la voluntad del gobierno nacional, libre de los conflictos de interés, libre de la interferencia de la industria, que nos permita, digamos, movernos en eso. Claro, ese es un vivo ejemplo, ¿no? Pero quiero también un poco ahondar en la pregunta. Primero, pues para que veamos cuáles son los alimentos ultraprocesados, pero segundo, para que veamos el tema de las donaciones, ¿no? Muchas veces los convenios que se firman a nivel local, las alcaldías, en fin, pues sí tienen, o sea, están amarrados más o menos, casi siempre con estas grandes empresas, ¿no? Con estas grandes corporaciones. Entonces, ahí, digamos, eso cómo funciona, explíquenos ahí cómo es la filigrana, ¿no? De eso para que eso siga tan enquistado hasta el punto en que a nosotros ni siquiera se nos ocurre que puede ser una opción diferente, o ni siquiera se nos había ocurrido, mejor dicho. Ahorita yo estoy viendo una cantidad de cosas que son de verdad mostrables. Pues mire, ¿cómo funciona esto? Ocurre todo el ejercicio, toda esta coyuntura fuerte. ¿Quién salió primero a hablar incluso en nombre del gobierno? El gremio industrial del país. La ANDI asume la vocería, incluso la misma vocería del gobierno nacional. La ANDI rápidamente se mueve y empieza a crear convenios con los territorios. En este momento tiene presencia en cerca de 14 departamentos. Y estos convenios son, entre otras cosas, son para muchas cosas, pero los hacen para dotaciones hospitalarias, pero lo están haciendo también para llevar paquetes de comestibles y alimentos a las poblaciones vulnerables. Y mire lo triste de esto, y es la pregunta que uno se hace. En esos paquetes que se dan a las poblaciones vulnerables, no, la mayoría de lo que se entrega no es alimentación saludable. La mayoría de lo que se entrega es comestibles ultraprocesados. Mire usted los paquetes de algunas de las empresas que están donando. Están donando marcas. O sea, mi paquete de, voy a decir cualquier cosa, mi paquete de festival, mi paquete de galleta ultraprocesada, mi juguito de caja, eso es lo que se está donando allí. Entonces, ¿qué pasa? Ante la emergencia, ¿qué hacen los gobiernos locales? Irse en convenios conjuntamente con la ANDI, con los gremios, donde se promueve entonces la venta de estos alimentos, sumado a que efectivamente están asumiendo una vocería, que es un tema importante en lo que explicaba Jessica. Es que el tema de la independencia tiene que ver con que aquí se confunden los roles. Todos tenemos un lugar. La industria nos ha dicho, pero es que nosotros tenemos un lugar. Claro que tienen un lugar, pero no su lugar no es suplir la acción del gobierno nacional. Porque nosotros como ciudadanos necesitamos que el gobierno nos garantice, y en eso las palabras mejores las tiene Jessica. El gobierno es el garante de los derechos, y en este caso a la salud y a la alimentación, y no únicamente el garante de los derechos económicos de las empresas, pero mucho menos las empresas asumen o suplen ese rol del Estado, que es lo que está ocurriendo en este momento. Claro, ahí está el tema, ahí está el tema. Y entonces ahora le quiero dar la palabra a la señora Rosa Poveda, directora de la Asociación Mutualitas y Mutualitos, Barrio La Perseverancia, para preguntarle, esto que usted está escuchando de lo que afirma la doctora Marta y de lo que afirma la abogada Jessica acerca de la captura corporativa del Estado, ¿usted cómo lo siente? Porque usted ejemplifica en esta conversación pues lo que está pasando con las economías de muchísima gente, ¿no? No estamos hablando del pequeño tendero, la persona que tiene lo que llamamos el líchigo, ¿no? Que trae plátano, el mango. Muchas veces la gente deja de comprar fruta por comprar la cajita. ¿Cómo eso lo vive usted? ¿Cómo usted se da cuenta, cómo siente que al Estado lo cogió la empresa para beneficiarse de ella? Bueno, yo ando muy preocupada por eso, y hemos venido peleando obviamente hace mucho tiempo desde el tema mercados campesinos, muchísimos espacios en los cuales yo participo, o algunos se han tocado que crearlos. Entonces, obviamente, para el gobierno solamente contamos en épocas electorales, pero después de que ellos ya están arriba, olvidan realmente las necesidades básicas de la población.
Entonces, sí, por encima del ser humano está el capital. Lo que nos dicen ahora también es que hay que, por encima de la salud, tenemos que pensar en el comercio. Entonces, esas son unas, o sea, es algo preocupante. Nosotros los pequeños y medianos productores no somos legales, por eso nos crearon una ley, la 1032, de patentes, la 970, la OPOD 90, la OPOD 91, y otra serie de leyes que no permiten, o sea, de prohibición para que los campesinos, para que los pequeños y medianos productores no podamos comercializar absolutamente nada. Por el otro lado está el INVIMA. Si usted no tiene un registro en INVIMA, pues no puede comercializar nada, porque todo tiene que responder al gran capital, y se hacen unas leyes como las leyes de contratación que no permiten tampoco que los pequeños y los medianos podamos participar ahí. Aunque nosotros tenemos productos de calidad, productos de acuerdo a nuestra cultura, porque Colombia es muy rica culturalmente. En cada uno de nuestros departamentos tenemos nuestros propios productos, nuestra propia cultura alimentaria. No comemos en Bogotá lo mismo que se come en la costa o en Boyacá o en el Tolima. Cuando ya estamos aquí en Bogotá, nos toca alimentarnos con lo que hay, ¿sí? Entonces vamos perdiendo estas, la ciudad nos hace perder, digamos, toda nuestra cultura de siembra, de tener nuestros alimentos. Logré en Italia un poco, me ha ido mejor que acá, sembrar alimentos kilómetro cero, o sea, que nuestros alimentos estén en el patio de nuestra casa. Que es trabajo, ¿no? Sí. Que la gente tenga, yo tengo semillas criollas, pero entonces con esta ley no se pueden utilizar las semillas criollas porque es que son semillas contaminadas, pero eso es casualmente por el capital, ¿no? Por el negocio, porque todo se volvió negocio. Entonces, las semillas criollas, como se reproducen, no son negocio para el Estado. Por este motivo, entonces no nos dejan, nos sacan la ley y nos dice que somos ilegales. Igualmente, cuando a mí me preguntan que yo cómo hago, le digo, pues yo soy ilegal, y dentro de la ilegalidad produzco para las personas que tienen hambre y que necesitan nutrirse, y no para las personas que piensan solamente en el capital. Yo no sé si ustedes recuerdan una propaganda que decía, no la pele, destápela, es más fácil. O sea que estas comerciales hacen que la gente mire más fácil el jugo, un jugo contaminado, un jugo lleno de azúcar, bueno, que no debería ser apto para los niños, nos lo hacen ver como algo novedoso. Sí. Y no pelar la naranja y consumirla, entonces ya los niños dicen, no, es mejor. Qué pereza, sí. Sí, me unto. Sí, entonces sí, nosotros lo vemos como, vemos una situación muy complicada para los pequeños y medianos, porque nosotros tendemos a desaparecer. O sea, es como, en este momento yo veo que lo que quiere el gobierno realmente es desaparecer a los pequeños y medianos productores y también a la gente pobre. No nos desaparecen también porque necesitan del pobre para pedir a nombre de ellos y quedarse con el dinero, que es lo que está pasando. Porque ahorita lo que estamos viendo es que nos dicen por televisión, mire, reclamen el subsidio de no sé qué, reclamen este subsidio, la ayuda solidaria, y yo soy una de las muy inquieta, hacer todos los pasos, ¿sí? A ver, y es mentira, o sea, no están dando nada, no es verdad. Entonces, lo que estamos haciendo así para sobrevivir en el barrio La Perseverancia, tengo gente en Ciudad Bolívar también, es como, bueno, dónenos 5,000, 10,000 pesitos, y con eso nos vamos a un almacén, no de cadena, sino una tienda grande, que nos vendan el bultico de arroz, que nos vendan el bulto de papa o de frijol, y hacer unos mercaditos y entregarlos, porque de parte del Estado no hay absolutamente nada. Sin embargo, por todos lados se habla de las ayudas, que los concejales dejaron de pagar la gasolina, entonces nos regalaron esa plática que son como 4,000 millones de pesos al mes, y que con esto están entregando ayudas, pero no sé dónde, porque yo tengo en el norte, oriente, occidente, sur, y a nadie le ha llegado. A nadie. No, sí, de hecho las protestas que estamos viendo estos días, por ejemplo en Suba,
en Ciudad Bolívar, en varias otras partes de la capital, pues dan cuenta de ellos. No es verdad, o sea, mejor dicho, en la página puede aparecer el 111111 50 veces, pero nadie tiene esa cédula, y además de esos 111 o 1, 2, 3, 4, 5, que quién sabe quién serán, pues digamos, están recibiendo de a 50, de a 60, y eso no existe, no se está dando. Sin embargo, en lo que usted plantea, pues ya hay como algunas grietas por las cuales podríamos empezar a pasar. Pero yo le devuelvo la palabra a la abogada Jessica, para que hablemos un poquito de justamente, pues, qué es lo que ha pasado, y terminemos, digamos, como este escenario de diagnóstico muy brevemente, porque pues ha habido una orden o bueno, decisiones que han tomado altos tribunales en Colombia en torno a que ni siquiera se diga qué es lo que tienen los productos, ¿no? Hay una etiqueta incluso que se quitó. Entonces, para complementar lo que nos dice la señora Rosa acerca de la ley de las patentes, el tema del registro INVIMA, las leyes de contratación, pues también hay lo que logra pasar es desbaratado. ¿Cómo es eso, abogada Jessica? Bueno, doña Rosa realmente nos ha dado un ejemplo claro de qué es lo que pasa cuando hablamos de captura corporativa, cómo nos afecta directamente. Entonces, doña Rosa nos cuenta cómo las semillas que ella tiene, pues fueron declaradas ilegales, porque entonces acá solo existen unas semillas que son las que benefician principalmente a 4 grandes multinacionales, que son las que masivamente comercializan las semillas que son supuestamente las que sirven. Y plantea otra cosa, y es algo que nosotros hemos dicho con varias organizaciones, y es que acá ha logrado la industria con la captura corporativa naturalizar cosas que no son naturales. Entonces, ese ejemplo de la propaganda, ese ejemplo que entonces es bueno que los niños tomen y que le digan jugo a algo que no es jugo. Por eso nosotros no decimos alimentos ultraprocesados, sino ultraprocesados. Para nosotros eso es chatarra, para nosotros eso no es comida. Es comida lo que señala Rosa, que está produciendo. Y entonces, el tema del INVIMA, claro, es en un debate también que nos han metido, y que metieron principalmente en tema de los colegios, las escuelas, en donde está una de las poblaciones más vulnerables, que son los niños y las niñas. Sí. Entonces, se crea que es que tiene que tener ciertas características, ciertas reglas para poder comercializar los alimentos. Pero no importa entonces qué cantidad de nutrientes, o si estamos hablando de alimentos reales o no estamos hablando de alimentos reales. Y entonces, cuando preguntabas que los ejemplos concretos, entonces pienso en los colegios, en las escuelas, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, hace algunos meses, el año pasado, de Justicia, el colectivo de abogados, Red Papás y otras organizaciones, presentamos un derecho de petición a la Secretaría de Educación para que se implementara una resolución en donde decía que en 8 años se iba a prohibir esos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué tenemos que esperar 8 años? ¿Por qué no desde ya en todo el país se prohíbe que los niños y las niñas consuman ultraprocesados, y más bien se garantiza comida saludable, agua potable para todos estos niños y niñas que son los más afectados? Sí. A quienes, entre otras, van dirigidos esos comerciales que doña Rosa señalaba, esos comerciales que terminan siendo publicidad engañosa. Sí. Entonces, el tigre te hace fuerte, entonces vas a ahorrar los 1000 colores, y bueno, entre otras. Y ahí, entonces, pues en todo este tema, cuando nosotros señalamos, entonces pasa otra cosa. Y es que terminamos siendo nosotros los líderes de organizaciones sociales, la señora Rosa, entonces los ilegales, los que estamos en contra del desarrollo, los que estamos en contra del país, porque este discurso lo ha logrado también la industria. Entonces, con toda esta captura, porque además son los dueños de los medios de comunicación, recordemos que aquí uno de los grandes industriales es uno de los dueños de uno de los importantes medios de comunicación de este país. Entonces tienen el dinero para... ¿Qué lo puede decir, doctora Jessica? ¿Qué lo puede decir? Puede decir el nombre. No estamos vendiendo patrocinio. No estamos vendiendo patrocinio. En donde, además, entonces, se nos deslegitima
Y entonces cuando, por ejemplo, organizaciones, pues si Marta estuvo en ese debate y Red Papás y demás, intentaron que pasara la ley que se exigía poner etiquetas a los productos que eran altos en azúcar, altos en sodio o altos en grasas trans. Entonces se dijo, inclusive varios congresistas reprodujeron lo que salió diciendo la Andy en un comunicado, y es que la sociedad civil estaba matoneando, los estaba pues acosando, cuando lo que hace la sociedad civil es exigir un real cumplimiento de derechos para toda la población. Y hoy en esta crisis que estamos viviendo con todo el tema del COVID, hoy sí que se ve pues precisamente toda esta interferencia, porque en ese momento, y lo dijo Marta al inicio, cuando decimos que ha aumentado la obesidad y culpa de esas enfermedades no transmisibles, no lo decimos nosotros, lo que estamos repitiendo es siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy, una de las personas vulnerables, uno de los sectores de personas vulnerables a esta enfermedad que no la pueda superar, son precisamente personas con diabetes, son personas con hipertensión, enfermedades, entre otras, que se crean por el alto consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Es decir, que cuando no dejaron pasar esa ley, miren cómo hoy sí nos afecta. Miren cómo hoy se afecta a las personas entonces que son hipertensas, son diabéticas. Pero además, cuando se ha capturado todo el tema de la salud, ¿quiénes son los más perjudicados cuando la salud dejó de ser un derecho y se volvió una mercancía? Que ahora más adelante podemos hablar un poco de eso. Sí, incluso hay una columna que a mí me gustó muchísimo, que es de William Ospina del fin de semana, en el que habla de por qué hay tanto miedo. Es bien, bien ilustrativa, yo la recomiendo y se la he recomendado esta semana a muchísima gente acerca de pues, las responsabilidades que el Estado quiere ahora devolverle a sus ciudadanos, pero que no reconoce como sus propios engendros, por así llamarlos. El tema de la salud, el tema de qué es lo que está pasando realmente con el buen vivir, ¿no? De los ciudadanos y las ciudadanas, en fin, eso lo ha desbaratado el Estado y nos trasladó a nosotros la responsabilidad de que tenemos que quedarnos en la casa y si no somos unos irresponsables, y nos ha puesto al vecino a señalarnos que porque cuando la pelea no es ahí, esa no es la, ahí no es el foco donde podemos o donde debemos tener nuestra atención. Entonces, ¿por qué hay tanto miedo, William Ospina, para ilustrar muy bien eso que dice la doctora Jessica? Y yo vuelvo con Marta, que ha estado yendo y viniendo, el tema del internet no ha estado funcionando muy bien, lastimosamente, pero bueno, aquí está. Y entonces, digamos, hay una maraña de cosas, ¿no? Que ya vemos que nos afectan en el nivel nacional, en el nivel distrital o regional y en el nivel local, ilustrado esto por el caso de la señora Rosa y lo que ella nos cuenta, que pues es, mejor dicho, el ejemplo de lo que está pasando en todo el territorio con los pequeños productores, Pero de todas maneras, en toda esta situación que nos plantea la pandemia, también podemos encontrar o ir encontrando no solamente los problemas, sino las alternativas. Es decir, ¿cómo hacemos para ir desentrañando esa maraña? Y en esto hay unas experiencias muy interesantes que ha desarrollado el distrito, que ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Económico, en otros gobiernos, en este todavía no hemos visto pues cuáles son los resultados, pero que tiene que ver con los mercados campesinos, que tiene que ver con la feria de artesanos, que tiene que ver con la eliminación de los intermediarios, ¿no? Es decir, ¿qué formas serían las que nosotros tendríamos que mirar en este momento para que cuando se acabe el aislamiento pues no volvamos a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué hay ahí que podemos potenciar desde nuestro ser de humanos, ciudadanos, ciudadanas? Yo creo que en un marco de pospandemia, pero que tiene que empezar a gestarse desde ahora, porque bien, no, Jessica, digamos, justo en este momento es cuando más se debe hacer visible la responsabilidad de las empresas en el consumo de ultraprocesados y del crecimiento de las enfermedades no transmisibles. Sí,
una primera cosa es seguir haciendo conciencia de esa responsabilidad, seguir creando ese discurso que nos permita fortalecer que esto no es personal contra las industrias, porque se nos ha dicho eso, que somos negacionistas de la existencia de la industria cuando le hace tan grandes aportes en términos de empleo, valor agregado al país y que nosotros desconocemos, o quienes lideramos estas apuestas o las organizaciones desconocemos ese valor agregado. Entonces es primero seguir difundiendo y seguir creando este tipo de escenarios y seguir haciendo conciencia de lo que implica el término de consumo ultraprocesado, responsabilidad de la empresa y crecimiento de enfermedades no transmisibles. Lo segundo, creo que en lo local hay un gran reto en continuar aprobando, por ejemplo, marcos regulatorios que regulen y promuevan los entornos educativos alimentarios saludables. Acá debe haber una política pública que sea fuerte y robusta para crear entornos alimentarios saludables en los colegios, por ejemplo, donde en los colegios se prohíba la venta de ultraprocesados, de bebidas azucaradas y donde se puedan más bien ofertar productos saludables para la salud. Sí. El país está en mora en implementar una ley de etiquetado, el país está en mora de aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas. Ese impuesto, su único objetivo es desestimular el consumo de esa bebida y promover consumos más saludables como los que seguramente nos propone la señora Rosa María. Es más, porque se nos ha dicho acá que la economía se va a acabar, y eso es lo que han dicho los empresarios, que es el mismo discurso que están sosteniendo ahora, que la economía se va a acabar si se implementan estas medidas, pero es que pareciera acá que la economía fuese únicamente la gran industria que recoge la ANDI y se olvidan de todo el sector campesino, de todo el sector primario, de la economía campesina, pero además una cosa súper importante, y es que la ANDI representa fuertemente a los grandes empresarios. Aquí no está hablando de las pymes, de las pequeñas, ni de las medianas industrias. En ellas habría también una oportunidad de hacer una oferta de procesados mucho más sana para el país. Sí, pero usted me alcanza a tocarlo tangencialmente, pero yo quiero meterme, o que usted más bien entre de lleno en ese tema porque lo conoce, y es en el tema de la veeduría. La veeduría que hay que hacer a lo que está pasando, ¿no?, en el marco de la pandemia. Y también porque sé que usted tiene unos datos bien interesantes de cómo es que están manejando este tema de las donaciones, pues para desnudarlos, ¿no?, de alguna manera aquí, y que veamos realmente, o en concreto, por qué es que son tan importantes esas veedurías. En efecto, el ejercicio ciudadano de veeduría y control a todo lo que está pasando es muy, muy importante. Mira que hay que perderle el miedo en ese ejercicio de veeduría, de decir, oiga, pero ¿cómo es que nosotros vamos a decirle a las empresas que no donen lo que están donando si es que se necesita? Hay que perderle el miedo, porque lo que se necesita es nutrir a la gente para que pueda resistir la enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho fuertemente el crecimiento de obesidad, diabetes y crónicas no transmisibles está explicada en un buen porcentaje por el consumo de ultraprocesados. Si esa es la realidad, si eso es lo que tenemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que, por ejemplo, en las donaciones que hacen Nestlé, empezar a mirar las donaciones que hacen las empresas. Ustedes dijeron que podía hacer mención a las marcas, voy a hacer mención a las marcas. Ánimo. Nestlé, el mercado que oferta Nestlé es netamente de ultraprocesados. Pues bienvenido al tema de alimentemos la gente, pero alimentémosla bien. ¿Por qué no hacemos un mercado bien chévere con los mercados campesinos y les compramos cuánta nota ha salido, ustedes que le hacen el registro de esto, cuánta pérdida, digamos, de producción campesina he visto yo en las notas que está ocurriendo? ¿Por qué no se hace una cosa? La ANDI ha liderado un tema de logística y de transporte de alimentos interregional. ¿Por qué no se lidera un tema de armar toda una canasta campesina que se pueda distribuir a los hogares, por ejemplo, de más bajos ingresos en este momento? Esa es una buenísima propuesta, sí, señora. Canasta campesina. Y estamos en la capacidad, ¿no? Y los campesinos no nos abandonan, ¿no? Es lo que nos han dejado ver hasta el momento. No nos abandonan ni con eso. Ese es el punto. Porque, claro, esto es una situación muy difícil, no la desestimamos, pero en este momento no se ha dicho es que no hay quien produzca ni la fruta ni la verdura. Ahí está, se está dañando.
Claro. Pero además súmele a eso que en el camino están dando una propuesta, está todo el camino para abrir la reforma tributaria. En la reforma tributaria se viene una de las apuestas importantes que tenemos como sociedad civil en este ejercicio de propuesta y control ciudadano y veeduría, y es, oiga, implementen el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué tan fácil va a ser hacerlo ahora cuando hay unas donaciones importantísimas en términos que ha hecho pues las grandes empresas alrededor de esto? Claro. Y que le significa a ellos también exenciones tributarias, ¿no? O sea, una donación tampoco es que sea gratis, ¿no? 80.000 millones de pesos, pues van a significar una exención de 127.000 millones de pesos, por ejemplo, en impuestos para hablar de esas grandes industrias. ¿Hay algún escenario ya, Marta, en el que se esté haciendo veeduría y nos podamos sumar? Claro, todas las organizaciones que están liderando varios de estos temas, el mismo Cajar está haciendo un ejercicio muy importante alrededor de esto, Red Papás está haciendo un trabajo fortísimo en este momento, hay una campaña que está liderando Red Papás que se llama No Dones Chatarra, y aquí la está haciendo justamente porque, por dos razones. La primera, hay un llamado incluso desde la misma ciudadanía que se hace a Red Papás de cómo en los territorios algunas empresas están promoviendo fórmulas infantiles y desestimulando la lactancia materna. Ah, sí. Sí, y se está diciendo o se dijo cosas como que la lactancia materna promovía la transmisión del COVID. Entonces vienen con toda la oferta de fórmulas con las implicaciones que esto tiene y además con todo el tema de donaciones de chatarra. Entonces, por ejemplo, Red Papás tiene una campaña para este tema, está habilitada en la página web de Red Papás, allí la pueden consultar. De Justicia está haciendo una mirada también interesante alrededor de la campaña de ellos se llama del miedo a la acción, que también la pueden consultar en su página web. Y bueno, el Cajar también desde su quehacer ha sido un actor importante en este caminar. Bueno, pues ahí está planteado la posibilidad también de salida. Entonces ahora volvemos con usted, señora Rosa, allá a su cocina, cómo va esa torta y muy bien, digamos, ya va a estar. bueno, me alegra, mejor dicho, ahorita le hacemos a la torta. Listo, claro. Entonces hablemos de, señora Rosa, cómo ustedes se organizan. ¿Cómo llegan a hacer esta asociación Mutualitos y Mutualitas? Tal vez qué otras cosas, experiencias usted conoce para que nosotros, desde los integrantes de la escuela que a esta hora nos acompañan y también la gente que está conectada a través de Contagio Radio, pues logre identificar también esa manera de romper el aislamiento mental, alimenticio en el que nos quieren meter. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se organizan? ¿Qué recogen? En fin, también cuál es la capacidad, ¿no?, que tienen ustedes para pues alimentarnos bien. Bueno, nosotros trabajamos con campesinos. El problema grande que tenemos nosotros los campesinos es el transporte, porque comida es suficiente en la región, muy cerca a Bogotá, pero los campesinos dicen es mejor botarla que llevarla, a transportarla hacia la ciudad. Sí, estamos muy cerca, pero no contamos con transporte propio. Hay un decreto que obliga a las alcaldías municipales a ayudar a los campesinos a que lleven sus productos hacia los centros de abastecimiento, hacia las ciudades, a las grandes ciudades, pero eso tampoco se cumple, como todo lo que tenemos acá. Es muy difícil que a nosotros como campesinos se nos escuche, se nos ponga cuidado, digamos. Siempre, mire que a mí me sucedió algo muy curioso en la creación de mercados campesinos. Esto se hizo desde la Acción Campesina Colombiana, con las uñas, se fue invitando gente y demás. Y cuando llegó recursos, alguien me dice, es que lo que pasa es que nosotros, que somos los que sabemos, debemos manejar los recursos porque los campesinos son brutos y no conocen la plata. Eso me dejó, o sea, no se imaginan la indignidad, la rabia, mejor dicho. La rabia y bueno, todo lo que se siente, ver que nosotros somos simplemente, como se diría vulgarmente, burros de carga, ¿sí?
para el Estado nosotros simplemente somos como eso, ¿no? Dese cuenta que en el paro, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el gobierno? Aquí no hay campesinos. Entonces, ¿quién ha alimentado las grandes ciudades por cuántos años, no? Entonces, el desconocimiento de los saberes populares, de los saberes ancestrales, de la capacidad que tenemos nosotros como campesinos de producir alimentos para alimentar a la gente de la ciudad, siempre nos han desconocido. Nosotros no tenemos ayuda de nada, no tenemos subsidios, nada. Tenemos que producir a todo costo, llevarlo a la ciudad, y entonces dicen, no, es que los campesinos producen poquito, y si son con semillas criollas, lo primero que dicen es que eso están contaminadas, ¿no? Que ha sido un poco la lucha que hemos tenido que dar con el Estado, y demostrar que no es tan cierto que las semillas criollas estén contaminadas, y este proceso de granja escuela agroecológica Mutualitas y Mutualitos, en la cual llevamos 18 años en Bogotá, bueno, en este espacio, ¿no? Porque yo estoy en Bogotá de los 6 años y nací en el campo, soy campesina, pueden ver mi cara que no lo deja mentir. Y bueno, la lucha de todos los días producir alimentos sanos, nutritivos, de acuerdo a nuestra cultura, enseñarle a la gente, y hoy mucha gente me da la razón, que les decía, mire, ¿qué saca con que yo siembre aquí en mi granja si usted no se pueda transportar hasta acá? Mejor yo le doy la semilla, lo enseño a sembrar, lo enseño a que haga su tierra con los residuos de la cocina. En ninguna familia, en ninguna casa debe haber basura. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo, no solamente a través del carro de la basura, sino que nosotros podemos transformar los materiales post-consumo y de ahí sacar otros productos que nos sirven para nuestro diario vivir. Entonces, de la basura sacamos muchos productos. Para nosotros no hay basura, tenemos que seguir haciendo parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza. Entonces, la necesidad es la que nos lleva, primero, inicialmente con este proyecto era trabajar con niñas y niños, por eso se llama Mutualitas y Mutualitos, ¿no? Que era para niñas y niños. Pero esto fue creciendo y ahora no es niñas y niños, sino de toda la población, universidades, colegios, organizaciones sociales, campesinos, indígenas y demás, que llegan acá y nos dicen, ¿cómo es que usted hace para que no haya basura? Entonces ese es nuestro quehacer. La necesidad nos llevó a crear este proyecto, y bueno, ahí vamos organizándonos, organizando el campo con la ciudad, transformando allá terceras y cuartas, que se puede transformar, lo que se transforma con valor agregado se puede traer a la ciudad. Todos estos son los temas que nosotros hacemos. Lo otro, aquí en la ciudad, yo transformo muchos productos, lo que les decía, unos que se producen aquí en la granja, otros que campesinos que tienen nuestras semillas están produciendo, y la gente, el miedo, ¿no? Aquí nos han tenido todo el tiempo con miedo, a través de la ley, a través de la norma, entonces nos sacan multa, aparte de eso tenemos cárcel y demás, si nosotros comercializamos o transportamos nuestras semillas. Entonces yo siempre he dicho que la ley no es perfecta, y yo creo que nosotros tenemos que obedecer lo que realmente nos beneficia, pero lo que nos afecta, hay que y ser desobedientes, digamos. Eso, ahí está, mejor dicho, eso era lo que yo le iba a preguntar. Digamos, ¿cuál sería como la clave, ¿no? Un tip, una palabra que recogiera eso. Yo encuentro en su relato la solidaridad, yo encuentro en su relato el compartir el conocimiento, y ahora encuentro en su relato pues la desobediencia, mejor dicho. Y cambiar el chip, ¿no? Uno siempre aquí en la ciudad está acostumbrado a que muchas cosas son basura, pues hay que pensar que lo que han llamado algunos basura, ¿no? Otros campesinos dicen la bueneza, ¿no? Otros la llaman maleza, que es la que hay que quitar, y la gente dice, no, no es maleza, esto es bueneza, porque yo la corto, la dejo ahí, abono, en fin, y cambiar el chip para poder hacer diferente, actuar diferente y comer diferente. Sí. Bueno, ahora estamos ahí con en la cuarta revolución industrial, no sé si usted sabe qué es eso. Explíquemelo, no señora, usted es la que sabe. Un amigo querido de la Universidad Nacional de Colombia me llamó a trabajar en la cuarta revolución industrial. Se trabaja por sectores y está el primer sector y me llaman a trabajar ese sector.
Entonces, en la cuarta revolución industrial que estamos en este momento, por eso todo esto, no de gratis estamos ahí en esto, y es que la cuarta revolución industrial nos habla de la vida sintética, alimento sintético, todo es sintético, y entonces yo llego a trabajar en la Universidad Nacional diciéndoles que hay que desaprender para aprender, nada es nuevo, o sea, nosotros no estamos inventando que el agua moja, no, tenemos que volver a los cultivos antes de hacer nuestro abono, de manejar, anteriormente mi mamá lo hacía, la cacota del café, todos los residuos de cosecha iban para hacer abono, hacer tierra, y de esta manera sembrábamos sin ningún químico. Ahora le digo yo a la gente que dice, no, es que toca, porque si no salen plaguitas por ahí y toca echarle veneno. Entonces le digo, eso es tanto como si usted cogiera una cucharadita de veneno y se la pusiera a la sopita de su hijo. Entonces tenemos que aprender a trabajar, a sembrar sin veneno. Entonces estamos capacitando un pocotón de gente, de niños, de niños y jóvenes, que a mí me gusta más con ellos. Uno de 10 casi no aprende. Pero ya aprendieron, pues si llevan 18 años, ya los que empezaron ya tienen su vida. Claro. Ya ahora, en este momento hay muchísima gente que se ha ido para el campo y están produciendo como nosotros les enseñamos. Entonces tenemos que volver a la vida cotidiana, a lo diario, a lo humano. Otra cosa que nosotros decimos es que solamente el pueblo salva al pueblo. Era una frase de Emilio Máspero. Y sí, nosotros creemos que entre nosotros mismos podemos abastecernos, ser autosuficientes y nutrirnos de verdad. Porque si miramos ahora en los paquetes, no sé si alguno acostumbra a leer los paquetes, que fue una pelea que dimos con un resto de organizaciones, que en los paquetes se nos digan qué es lo que viene ahí, de qué manera fue producido, en qué finca y demás. Claro, ¿qué es lo que, qué es lo que planteaba? Sí. No, continúe, por favor, termine la idea. Quiero darle paso con eso que me está diciendo a la abogada Jessica. No sé si usted recuerda que anteriormente en los paquetes decía arroz tal, producido en la vereda tal y empacado por fulano de tal, ¿cierto? Si usted mira ahora, hace unos años para acá, ¿qué dicen los paquetes? Dice, no sé, frijol fabricado en no sé, en el kilómetro tal, vía tal, ¿cierto? Entonces ahora el frijol, el arroz y todo lo que nosotros comemos, como es vía sintética, entonces todo es fabricado. O sea, se nos olvidó producir. Sí, no está producido sino fabricado. Mira que yo tengo un paquete de queso y le estaba mirando eso. Sí, señor. Número 3, lote no sé qué, en fin. Bueno, abogada Jessica, muy brevemente para ir cerrando y antes de la intervención del público, en 3 palabras, ¿cuáles son las alternativas que tenemos jurídicamente hablando para enfrentar pues todo este problema que nos ilustran ustedes de una manera fenomenal? Bueno, creo que voy a gastar un poquito de más de 3 palabras. Pero ya iban 8. Lo primero es el enfoque de derechos humanos. Trabajar esta crisis con enfoque de derechos humanos. Estamos en un estado de excepción y no lo podemos olvidar. Y es un estado de excepción que ha sido tratado por este gobierno con enfoque de negocios, como dicen las empresas. Y solo para dar un ejemplo y terminar, el decreto 522. El decreto 522 faculta al gobierno para vender activos en más de 32 billones de pesos. ¿Y cuáles son nuestros activos? La pregunta que quiero dejar es, ¿Carrasquilla, el presidente, va a terminar de vender lo poco público que nos queda para seguir afectando los derechos humanos de toda la población colombiana? Entonces, esto hay que trabajarlo con enfoque de derechos humanos. Y tenemos que, como lo decía doña Rosa, como lo decía doña Marta, pues desde nuestras casas también pensarnos esas formas de solidaridad y pensarnos otras formas de acción. La gente que tiene hambre salió con cacerolazos. El trapo rojo nos está mostrando cómo acá efectivamente no se le está dando prioridad a la población colombiana. Y la pregunta que todos y todas tenemos que seguirle haciendo a este actual presidente es, ¿va a seguir trabajando todo con enfoque de derechos o con enfoque de negocios? Privilegiando a las grandes empresas y va a permitir, por ejemplo, que pase lo que ocurrió en Italia. La gran mortandad de Italia, entre otras, ocurrió porque fueron los empresarios quienes presionaron para que los trabajadores y trabajadoras fueran a las empresas. Entonces,
o damos un enfoque de derechos y damos prioridad a la vida, o ponemos por encima la economía, por encima de la vida. Y otro ejemplo clarísimo de eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Un artículo también del Comercio de Ecuador en torno a quiénes son los que están sufriendo allá en la Gran Manzana, donde se produce toda la plata del mundo, quiénes son los que están sufriendo las consecuencias del COVID y por qué pues, los grandes ricos no. En esta dinámica de los últimos perdedores, dice por ahí también otro economista, que yo no sé si Marta lo conozca, Franz Hinkelamer, ¿no? Bueno, Marta, ¿cuáles grietas, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué podemos hacer así muy brevemente? Unos tips, una plataforma, ¿no? Un trampolín sobre el cual podamos saltar para impulsar los cambios que necesitamos. Veeduría ciudadana y control social activo. Ahorita hay que estar pendiente de qué está pasando. No nos dejemos obnubilar, no. Esta coyuntura también permite, y es más, como lo dijo Jessica, tenemos derecho a alimentarnos, tenemos derecho a nutrirnos, no a que nos llenemos con cualquier cosa. Veeduría ciudadana. Pero además, cuando se estén promoviendo estas políticas que las organizaciones como Red Papás, como de Justicia, como el CAJAR están promoviendo, salir a apoyarlos también, salir a plantear la necesidad y la urgencia que se nos garantice el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Acudir a las plataformas que tienen abiertas FIAN, Red Papás, de Justicia, el CAJAR para todo este ejercicio de control social y acción ciudadana. Tienes el micrófono apagado, Elkin. Gracias, Jessica. Mire, ¿sí ven? No, que bien importante y bien claro y concreto es lo que nos está diciendo Marta. Y ahora, pues, una de las cosas que nos ha tenido en vilo todo este programa, que es la torta que está preparando allá la señora Rosa, pues es ese tipo de economía, y respaldar ese tipo de economía, pues es también una salida, algo que nos va a salvar. Señora Rosa, ¿cómo hacemos para comernos esa torta? ¿Cómo hace usted para producirla y cómo la reparte para que quienes están escuchando, pues llamen y hagan sus pedidos ya? Bien, y vea, también a doña Rosa le pasa el micrófono, doña Rosa. Ahora sí, listo, ahí. La tecnología nos tiene fregados, pues. A nosotros nos atropella. Bueno, la torta en este momento se la voy a mostrar cómo va. Bueno. Por un lado. Por el otro lado, cómo usted puede consumir, o sea, probar la torta que nosotros hacemos. Nos hacen el pedido y ya por WhatsApp necesitamos dirección, cuánto vale, nos la pueden pagar por Nequi. Tenemos todo un sistema, como, ¿qué se llama esto? Fácil, ¿sí? Se le envía en un carro de envíos, le llega a su casa y usted paga el envío. Es así de fácil. Torta. Y la torta, claro, hay que enviar. Por favor. Con quinoa orgánica, panela, no utilizamos azúcar, utilizamos una panela orgánica que nos traen de alguna región. Hacemos de quinoa, de amaranto, de calabaza, le colocamos harinita de maíz orgánica. Hay gente que no le gusta el maíz, que le gusta el trigo, perfecto, le ponemos trigo, huevos criollos, y no es más costosa que la que venden en la tienda, es mucho más grande, además, porque nosotros no estamos en el gran comercio, sino estamos alimentando gente, entre nosotros, gente alimentando gente, gente cuidando gente. Entonces, así de fácil, pueden adquirir la torta. No sé si doy mi número o cómo hacemos. Yo no sé, Angélica, sí, claro, sí es la que dirige ese pedazo. Sí, aquí desde el departamento comercial vamos a autorizar a doña Rosa. De hecho, ya tenemos en los comentarios de Facebook, ustedes van a encontrar el anuncio de doña Rosa para hacerle los pedidos a domicilio, pero por favor, doña Rosa, también hágalo en vivo. Díganos a dónde podemos hacer los pedidos. Al teléfono 317-762-6693. Por WhatsApp pueden hacer sus pedidos, me pueden llamar, o lo que le digo, pueden consignar el dinero, la gente que tenga cuenta, es muy fácil, y nosotros enviamos
por alguna mensajería, no decimos el nombre porque no sabemos cuál. Y bueno, ya vamos a ver que me hace un favor y me pase una tortica aquí para que la vean. Por favor, a ver, por favor, tenemos que ver esa torta. Sí, muy caserita, muy orgánica. Queremos que la gente, o sea, lo que nosotros preparamos no es para la gente que tiene plata, sino que para la gente que necesita nutrirse. Claro, y ahí está el otro tema, ¿no? Muchas veces pareciera, o sea, uno va a un mercado vegetariano o a un mercado saludable, o No sé si la alcanzan a ver ahí. Sí, ya. No, alcanzamos a ver. Toca subir la torta. Eso, ahí está la torta. Miren esa maravilla. Ay, caray, deliciosa, doradita. No. Delicioso. Bueno, hacer el pedido, por favor. Señora Rosa, ¿el número? Esta torta de ese tamaño vale 30.000 pesos. Si yo voy a comprarla a una panadería que no es orgánica ni nada de estas cosas, tiene un costo de 35.000 pesos. Nosotros las vendemos a 30.000. Hay unas más pequeñas de 25, pero obviamente son tortas muy grandes porque se necesita que la gente esté bien nutrida para si la gente está bien nutrida, pues ninguna enfermedad le entra. Ahí está, bueno, para muy bien. Los cumpleaños virtuales, ¿no? Que se han vuelto como de moda estos días. Claro, pero tiene que haber una torta, entonces ahí está, cuando quieran celebrar, no va a ser solo una 10 tortas. Bueno, Angélica. Pero igualmente otra cosita es que si ustedes quieren almuerzo, también hacemos almuerzo con pollo de la granja. Nosotros tenemos pollitos de 2 años, no de 35 días, y hacemos almuercitos y también los enviamos a las casas. El problema es que nosotros no utilizamos icopor, nos deben devolver las vasijas en las que va el almuerzo. Ah, bueno. Muy bien. Toca hacer el pedido con vasija. Ojo. Sí. Bueno, muy bien. Angélica. La regresan. Gracias. Listo, señora, con mucho gusto. Bueno, no, usted, doña Rosa, bueno, ahí está. Angélica, sí, ¿cómo es entonces? Bueno, ahí están. ¿Que nos ha acompañado? Sí, Angélica. Bueno, pues con aquí estoy, ya está. Aquí está el micrófono, sí, todo está en orden. Bueno, pues con este anuncio comercial, que son los únicos anuncios comerciales permitidos en nuestros programas, vamos a dar paso también a otras opiniones y comentarios. Nos dice Rosario Montoya, ella es del Movis Atlántico, nos tienen jodidos, poca inversión social, no hay desarrollo humano sostenible, solo se privilegia lo que hace crecer el capital financiero y empresarial. Olga Alcira Díaz Bravo nos hace una denuncia desde Pasto, nos dice, esperen, en Pasto los kits del alcalde son 10 gaseosas Postobón, 1 libra de harina, 1 libra de arroz y 1 libra de lenteja. ¡Qué horror! Diego Alejandro Rojas Fonseca nos dice, saludos desde la Asociación Campesina de Productores de Mora de Arbeláez, Cundinamarca. Nos recogemos totalmente en lo que expresa la compañera. Para el pequeño productor no existe manera de comercializar dignamente nuestros productos, ni en fresco ni en valor agregado. Fuerza y saludos. Le decimos a don Diego que también por favor nos deje su contacto, ¿no? Para que le hagan pedidos de mora en Arbeláez, Cundinamarca. Olga Benavides nos dice, gracias por la valiosa oportunidad, un gran saludo, los mejores deseos. Miriam Ardila Rojas dice, muchas gracias, excelente información, buena la relación de algunas enfermedades con la situación del COVID-19. Silverio Pedroso nos dice, post-confinado, trabajar algo ayuda a la estructura de la economía colaborativa y la economía solidaria, nuevas estructuras donde podamos ejercer poder. Un punto clave en este momento, ser poder. Luis Carlos Montenegro Almeida dice que bueno contar con la Mayora, Rosa Poveda, Marta Sandoval y Jessica Hoyos, 3 grandes mujeres defensoras de la vida y ejemplo para las ciudadanías. Amparo Jiménez Velasco, esta situación nos debe volver la mirada hacia una alimentación saludable, la clave del día de hoy. Y un tema central en el tema de cuando hablamos de responsabilidad social empresarial hay que preguntarnos si nos están promoviendo el consumo excesivo de azúcares. Sí. Entonces, esos han sido los comentarios hasta hoy, esta denuncia que nos hacen. No sé qué opinan nuestras panelistas. Como les digo, en el mismo Facebook donde estamos transmitiendo está el anuncio de doña Rosa para los pedidos. Bueno, seguramente van a empezar a terminar esos teléfonos. ¿Alguna tiene un comentario final? Jessica, Marta o la señora Rosa. Yo quisiera también hacer un comentario en torno a la diferencia, ¿no?, entre estas tiendas que están muy de moda, que son las tiendas saludables,
y lo que tiene eso como de alguna manera también de negocio en contraposición a lo que están proponiendo desde los mercados campesinos, como pararle bolas a eso sería el comentario. Jessica, Marta, ¿quieren intervenir? Una última intervención. Quisiera decir a propósito de las intervenciones de la gente, y es que eso, seguir potenciando eso. Quien nos dice en Pasto, oiga, nos están dando 10 botellas de gaseosa en los mercaditos, eso es lo que hay que hacer. Empezar a registrar y contarle al país que eso está pasando, pero además juntarse y decirle a su alcalde que no, que por ahí no es, que aquí es importante rescatar lo que ya hemos dicho frente a los temas de productos saludables. Y me uno a lo que estás diciendo, y es que para que sea saludable no basta con que la etiqueta diga saludable. Sí. Tiene que decir efectivamente los componentes, y esos componentes, todo ya lo dijo en su momento alguna de las panelistas, y es pues todo aquello, mucho lo que ustedes lean en un paquete, si no les dice qué contiene, sospechen. Segundo, si en lo que dice el paquete tiene más de 10 o 12 componentes y todos ellos usted no los conoce y no los tienen en la alacena de su casa, son ultraprocesados. Muy buena pista esa que usted nos da, Marta. Muchas gracias por su participación en este programa. Realmente para mí ha sido muy bello que usted haya podido participar y que nos haya aportado como lo ha hecho. A ustedes muchas gracias y muy feliz de haber estado hoy acá, de verdad que sí. Abogada. Bueno, no, yo solo quiero decir que en estos tiempos que nos han dicho que tienen que cambiar las cosas, pues pensemos que lo que tiene que cambiar es definitivamente este sistema neoliberal en donde le da prioridad al dinero, en donde convierte los derechos en mercancías, y volvamos a lo básico, a nuestros derechos humanos, a la dignidad humana, al rescate de lo que realmente es importante y necesario, como lo expresábamos pues anteriormente. Es una oportunidad para repensarnos este país, este mundo, y cómo damos prioridad a la vida, y pues de eso parte pues desde quiénes somos, por quiénes votamos, a qué le estamos apostando, a quiénes estamos apoyando. Claro. Muchísimas gracias también a usted, abogada, y a través suyo, pues, a todos los integrantes del colectivo de abogados que en su trabajo colectivo, en su trabajo conjunto, pues van posicionando temas tan importantes como este. Y también a la señora Rosa, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señora Rosa. Un placer haberla conocido. Lástima que no le pueda dar un abrazo ni una mordida a esa torta que tiene usted ahí, pero ya pronto. Sí, pronto. Bueno, agradecerles a ustedes y dejar un mensajito que el ser humano es quien hace el capital. Por tal motivo hay que cuidar al ser humano y no al capital, porque nosotros no comemos dinero, comemos alimentos sanos y nutritivos. Entonces, muchas gracias a Contagio, al colectivo, a todos, de verdad, gracias por la invitación, y aquí estamos en la Granja Escuela Agroecológica, mutualitas y mutualitos, a la orden. Si hay gente que tiene producto, los puede traer acá, y desde acá los empezamos a distribuir a la gente que realmente lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa, muchísimas gracias a todos y todas quienes han estado conectados, pero antes de que se vayan, Angélica, el tema de mañana, un poco para invitar también a nuestros amigos y amigas de hoy. Bueno, Elkin, yo quiero agradecerle también a la audiencia porque hoy hemos tenido una participación muy importante. Estuvimos más de 100 personas conectadas durante esta transmisión. Hemos llegado casi a 2.000 personas en algún momento y muchos comentarios. Entonces, quería agradecer también esa audiencia, y que ha sido una audiencia que hemos sostenido durante toda esta escuela. Mañana vamos a hablar de un tema muy importante también, y es la migración. Hemos escuchado mucho sobre el drama de las personas venezolanas que están en Colombia, que la pandemia las cogió en Colombia, que tratan desesperadamente algunas de regresar, otras de sobrevivir. Y vamos a hablar de todo esto de las migraciones, pero también desde una perspectiva de América y del mundo, y qué está pasando con la pandemia y las migraciones. Entonces está imperdible. Nos vemos mañana. No se les olvide descargar en la página www.colectivoabogados.org la cartilla con el módulo de mañana, y nos vemos a las 5. Nos vemos a las 5, seguimos aprendiendo todos y todas. Esta pedagogía tiene que ser también de muchos, no solamente de quienes aparecen, digamos, en estos paneles. La pedagogía tiene que ser de todos, así que quienes nos ven en este momento se convierten también en multiplicadores de este conocimiento
que estamos compartiendo. Tenía muchas palabras anotadas, pero creo que lo que han dicho para cerrar, lo que dice la señora Rosa Marta, Jessica, pues es el broche de oro. Así que muchas gracias de nuevo y las invitamos esta noche a que se contagien también virtualmente, un programa en el que acompañamos de alguna manera o compartimos el conocimiento en cuanto a todas las necesidades psicosociales y lo que tiene que ver con nuestra salud mental durante la cuarentena aquí en la ciudad, pero también en los territorios. Así que muy invitados e invitadas. Mañana a las 9 de la mañana otra mirada y a las 5 de la tarde nos encontramos entonces para este espacio de aprendizaje, de pedagogía mutua en varias direcciones, que es COVID y derechos humanos. Muchas gracias y hasta mañana.